Estamos delante de una de las piezas más representativas del arte románico español. Se trata de un frontal esmaltado en caliente que procede del monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos. Esta pieza ingresa en el Museo de Burgos en mediados del siglo XIX con motivo de la desamortización. Cuando se desamortizan los monasterios, se recogen aquellas piezas más importantes y se depositan en lo que va a ser el comienzo de los museos provinciales en España. Esta quizá, pero como lo vemos, la tenemos en esta sala, que denominamos un poco la joyería, sí. Y es una de las piezas más importantes. Durante mucho tiempo ha sido atribuida a talleres de Limoges, a talleres franceses, pero las investigaciones, sobre todo a través de los estudios de Madeleine Gauthier, que hace sobre los esmaltes en caliente. Es una pieza que está fechada hacia 1165-1170, luego estamos justo a mediados del siglo XII, a mediados de lo que entendemos en España como el arte románico. Como digo, ingresa en el Museo de Burgos y no sabemos muy bien cuál fue su función inicial. Está claro que es un tablero de una sola pieza a la que se le han añadido distintas placas de cobre que han sido esmaltados en caliente. Es decir, se ha depositado los polvos de vidrio, de polvo de vidrio, mezclados con distintos minerales. A distintas temperaturas en el horno adquieren los distintos colores. Es decir, hay colores que necesitan una mayor temperatura, como es el caso del azul o del verde, pasar probablemente de 1000 grados, mientras que hay colores como el azul o distintos tonos de azul, porque veremos que tenemos azul cobalto, tenemos azul turquesa. Y hay otros colores que igual solo necesitan adquirir 800 grados de temperatura. Con lo cual piensen ustedes que se depositan los estos, se meten y hay que meterlo por orden de temperatura. Primero cogeremos los colores que necesitan más temperatura y luego iremos bajando en temperatura para adquirir los siguientes. Luego, que vitrifiquemos en el interior del horno estos polvos de vidrio con el mineral es una operación distinta, para que nos salgan los colores iguales, para que las temperaturas adquiramos. Imagínense el trabajo. Estas placas de cobre están trabajadas, rehundidas por el artesano que hace los huequitos donde va a depositar estos polvos que se van a vitrificar dentro del horno. Existen dos formas de depositar, con la técnica Champleve y con la técnica Cloisonné. En este frontal podemos observar los dos tipos de técnica. Se piensa que en un comienzo esto era un tablero que revestía la tumba de Santo Domingo de Silos en el propio monasterio. Mucha gente, y así ha pasado a la historia, como la tumba del propio santo. En un traslado de tumba, que sufre bastantes traslados en el monasterio, se elimina este recubrimiento. En la actualidad esta teoría está completamente desechada porque si nos fijamos en el remate inferior, en arquillos, vemos que tiene huellas de haber tenido velas, tiene quemaduras de vela. Hoy en día los especialistas opinan que era el frontal del retablo de la tumba del santo. Estaría más en función de retablo que en función de recubrimiento. Como os digo, son placas de cobre repujadas, cinceladas, y tenemos la representación de un apostolado con la imagen dentro de la mandorla, dentro de la greca con forma de almendra, del Cristo en majestad centrado sobre el arco del mundo. A los cuatro lados los símbolos de los cuatro evangelistas, y Dios con la mano levantada, sentado en el lecho y los pies apoyados en un pequeño escabel que tiene abajo. El alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Los distintos apóstoles, cuyas cabezas están realizadas al vacío según la técnica de la cera perdida, están aplicadas sobre la placa. Vemos que todos los apóstoles son distintos y, como corresponde a un apostolado románico, no tienen símbolos que les identifiquen. Solamente podemos identificar a San Pedro porque lleva las llaves. Mucha gente ha relacionado este esmalte con talleres de Limoges. Hoy en día los especialistas están de acuerdo en que en el propio monasterio de Santo Domingo de Silos se creó, a partir del siglo X fundamentalmente, un taller de orfebrería propio con monjes que trabajaban allí
y que esta es una de las piezas, la obra principal que sale de dichos talleres. ¿Cómo aprendieron los esmaltes en caliente? Eso sí, que parece ser que pudieron ser monjes venidos de Limos que se establecieron en el convento de Silos y enseñaron a este taller de orfebrería la técnica del esmalte en caliente. En los lados tenemos unas grecas que se llaman de vernis brun, que son una especie de aceite de linaza retostado al horno y también muy típico de todo el frontal. Se cubría, como vemos, con estas placas decorativas, con animales fantásticos enfrentados, y vemos los agujeros de los cabujones que llevaban piedras preciosas. Normalmente este tipo de piezas, en épocas de guerras, de enfrentamientos, de invasiones, lo primero que sufren es el expolio y, digamos, todas las piedras preciosas que tenía y que podemos verlo son las primeras cosas que desaparecen. También comentar el tema de las columnas, que están todas, son todas distintas, recortadas, repujadas, y también son piezas, como vemos, aplicadas sobre las propiedades. Y nada más, viene a mediados del siglo XIX al Museo de Burgos y desde entonces, como he dicho, es una de nuestras principales piezas que pueden ustedes consultarla en cualquier libro de historia del mundo.